Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismecito turco, Serkan te lo cuenta todo. Espero que estén listos para un vídeo lleno de revelaciones, sorpresas y, como ya vieron en el título, un bombazo. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de las series turcas, pero no de cualquier forma. Vamos a hablar de esos momentos inimaginables. Esas situaciones que nos dejaron con la boca abierta, esos giros inesperados que nos hicieron replantearnos todo lo que creíamos saber. Y claro, vamos a desmenuzar un poquito más la Relación Superíndice 3N, o la no Relación Superíndice 3N, entre Kerem Bürsin y Andercel, y lo que significa ese en la misma tierra del título. Prepárense porque esto se va a poner bueno. Antes de que sigamos, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, donde analizamos a fondo las series turcas, sus actores, sus intrigas y, por supuesto, los chismes más jugosos, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque siempre tenemos novedades y análisis exclusivos para ustedes. Su suscripción es el mejor regalo que pueden hacernos. Ahora sí, arrancamos con el drama. Nuestro primer ejemplo de momento inimaginable viene de una serie que, si no la han visto, corran a verla. Hablamos de Amor 101 ***. Esta serie, un drama juvenil disponible en Netflix, narra la historia de un grupo de estudiantes problemáticos que intentan evitar que su profesora favorita sea transferida. ¿Los actores principales? Tenemos a Mert Yazkolu, Kubilay Aka, Alina Boz, Selahat Tinpal y Pınar Deniz. ¿Por qué esta serie entra en la categoría de inimaginable? Bueno, al principio parece la típica historia de adolescentes rebeldes y una profesora que intenta guiarlos. Pero, ojo. La serie da un giro inesperado al revelar que uno de los estudiantes, Kerem, tiene un pasado mucho más oscuro y complejo de lo que aparenta. No quiero darle spoilers, pero digamos que su rebeldía no es solo por llamar la atención, sino que tiene raíces mucho más profundas en su historia familiar. Este giro, en mi opinión, es lo que la hace tan adictiva. Pasamos de una comedia juvenil a un drama con tintes muy oscuros y reflexivos. Además, la química entre los actores es palpable, lo que hace que te involucres aún más en sus vidas y en sus problemas. Un dato curioso es que la serie generó controversia en Turquía debido a algunos temas que toca, como la sexualidad y la rebeldía juvenil, lo que la hace aún más interesante y valiosa. Ampliemos un poco este punto. La controversia que rodeó a Amor 101 fue un catalizador para su éxito internacional. Al abordar temas tabú en la sociedad turca, la serie generó un debate público sobre la libertad de expresión, la juventud y los valores tradicionales. Las críticas, lejos de perjudicarla, la catapultaron a la fama, atrayendo a un público ávido de historias que desafiaran el status quo. La valentía de los creadores al tocar temas como la identidad sexual de algunos personajes, la presión social sobre los jóvenes y las dificultades de la educación pública resonó especialmente entre los jóvenes espectadores, quienes se sintieron identificados con las problemáticas planteadas. La serie no se limitó a mostrar la rebeldía juvenil, sino que profundizó en las causas subyacentes, explorando la falta de oportunidades, la incomprensión familiar y la búsqueda de identidad. El personaje de Kerem, interpretado magistralmente, se convierte en un símbolo de esta lucha interna. Su pasado, marcado por traumas y secretos, lo convierte en un chico problemático, pero a la vez, en un ser humano vulnerable que busca desesperadamente un lugar en el mundo. La serie explora su relación con sus padres, su lucha contra la depresión y su búsqueda de redención. La complejidad del personaje y la interpretación convincente del actor lo convirtieron en uno de los favoritos del público. Además, Amor 101 destaca por su banda sonora, que combina canciones pop turcas con melodías más introspectivas, creando una atmósfera emotiva y envolvente. La música se convierte en un elemento narrativo más, que acompaña los momentos clave de la historia y refuerza las emociones de los personajes. La serie también se caracteriza por su estética visual cuidada, con una fotografía que captura la belleza de Estambul y la energía de la juventud. Los colores vibrantes y los planos dinámicos contribuyen a crear un ambiente fresco y atractivo. Ahora, cambiemos de tercio y vamos a una serie que combina drama, romance y un toque de misterio, *** Ciudad Cruel ***. Esta telenovela narra la historia de una familia humilde que se traslada a Estambul para buscar una mejor vida, y se ven envueltos en los oscuros secretos de una adinerada familia. Los protagonistas son Deniz Gur, Fikret Kuşkan, Mine Tugay y Ozan Dolunay.
El momento inimaginable en esta serie es, sin duda, la revelación del verdadero origen de uno de los personajes principales, Cemre. Durante toda la primera temporada, creemos que Cemre es la hija legítima de la familia Carakai, la familia rica a la que sirve su madre. Sin embargo, al final de la temporada, descubrimos que en realidad es hija de otro hombre, un antiguo amor de su madre, y que fue criada como hija de los Carakai por conveniencia. ¡Boom! Esto cambia completamente la dinámica de la serie y nos hace cuestionarnos todo lo que habíamos visto hasta ese momento. Además, este secreto desata una serie de conflictos y traiciones que mantienen al espectador al borde del asiento. Un dato interesante es que Ciudad Cruel fue un éxito rotundo en Turquía, gracias a su trama adictiva y a las excelentes actuaciones de su elenco. La serie explora temas como la ambición, el poder, la venganza y el amor, lo que la hace muy atractiva para un público amplio. Ahondemos un poco más en este laberinto de secretos y ambiciones. Ciudad Cruel es mucho más que un simple drama familiar. Es una radiografía de la sociedad turca, donde las diferencias de clase y la lucha por el poder configuran las relaciones humanas. La familia Carakai, con su riqueza y su influencia, representa la élite privilegiada, mientras que la familia Yılmaz, proveniente de la humilde ciudad de Antakya, simboliza la clase trabajadora que busca desesperadamente una oportunidad. El choque entre estas dos familias desencadena una serie de conflictos que ponen a prueba los valores y las lealtades de cada personaje. La revelación del verdadero origen de Cemre no solo impacta a la familia Carakai, sino que también afecta profundamente a la propia Cemre, quien se ve obligada a replantearse su identidad y su lugar en el mundo. Criada como una Carakai, siempre ha disfrutado de los privilegios y la seguridad económica que le brindaba su familia. Sin embargo, al descubrir la verdad sobre su origen, se siente traicionada y confundida. Se enfrenta a la difícil tarea de reconciliar su pasado con su presente, y de decidir quién quiere ser en el futuro. La serie también explora las complejas relaciones entre los miembros de la familia Carakai. El patriarca Aga Carakai es un hombre poderoso y despiadado que controla a su familia con mano de hierro. Sus hijos, cada uno con sus propias ambiciones y secretos, luchan por ganarse su aprobación y heredar su imperio. La rivalidad entre ellos, alimentada por la envidia y la codicia, crea una atmósfera de tensión constante. Ciudad Cruel destaca por sus personajes femeninos fuertes y complejos. Tanto Cemre como su madre, Seher Yılmaz, son mujeres que luchan por sobrevivir en un mundo dominado por hombres. Se enfrentan a la discriminación, la explotación y la violencia, pero nunca pierden su espíritu de lucha y su determinación. Su historia es un ejemplo de resiliencia y de empoderamiento femenino. Y hablando de amor, vamos a nuestra tercera serie, que es un clásico del romance turco pero con un giro inesperado, **Karasevda***. Esta telenovela cuenta la historia de un amor imposible entre Kemal, un joven de clase humilde, y Nihan, una chica rica. Los actores principales son Burak Özçivit, Neslihan Atagul y Kaan Urgankolu. El momento inimaginable aquí no es un solo evento, sino una serie de decisiones y giros que llevan a la pareja protagonista a un final trágico. A lo largo de la serie vemos cómo Kemal y Nihan luchan por su amor, superando obstáculos como la diferencia de clases, las intrigas familiares y las artimañas de su archienemigo, Emir Kozkolu. Sin embargo, a medida que avanza la historia, sus vidas se complican cada vez más, y sus decisiones los llevan por caminos oscuros y dolorosos. El final, sin dar spoilers, es algo que muchos espectadores no esperaban, y que dejó una profunda huella en el público. Karasevda es un ejemplo de cómo una historia de amor puede transformarse en un drama intenso y conmovedor, lleno de giros inesperados y momentos inimaginables. La serie ganó un premio Emmy Internacional en 2017 como mejor telenovela, lo que la consagra como una de las producciones turcas más exitosas de todos los tiempos. Profundicemos en el dolor y la pasión de este amor eterno. Karasevda no es solo una telenovela romántica, es una tragedia griega moderna. La historia de Kemal y Nihan es un ejemplo de cómo el destino, las circunstancias y las decisiones personales pueden destruir un amor que parecía destinado a ser eterno. La serie explora temas como la injusticia social, la ambición desmedida, la venganza y el sacrificio. La diferencia de clases entre Kemal y Nihan es el principal obstáculo que enfrentan desde el principio. Kemal, un joven inteligente y trabajador, proviene de una familia humilde que vive en un barrio pobre de Estambul. Nihan, por su parte, es una chica rica y sofisticada, hija de una familia adinerada que vive en una lujosa mansión.
A pesar de sus diferencias, se enamoran profundamente y sueñan con un futuro juntos. Sin embargo, sus familias se oponen a su relación y hacen todo lo posible para separarlos. Emir Kozkolu, el villano de la serie, es el principal artífice de la tragedia. Obsesionado con Nian, utiliza su poder y su influencia para manipularla y obligarla a casarse con él. Emir es un personaje despiadado y sin escrúpulos, capaz de cualquier cosa para conseguir lo que quiere. Su odio hacia Kemal es tan intenso como su obsesión por Nian, y se dedica a hacerles la vida imposible. A lo largo de la serie, Kemal y Nian se enfrentan a numerosas pruebas y desafíos. Luchan contra sus familias, contra Emir y contra el destino, pero sus esfuerzos son en vano. Sus vidas se complican cada vez más, y sus decisiones los llevan por caminos oscuros y dolorosos. El final, como ya dije, es trágico e inesperado, dejando a los espectadores con un sabor amargo en la boca. Sin embargo, la serie deja un mensaje poderoso sobre la fuerza del amor, la importancia de la justicia y la necesidad de luchar por lo que creemos. El éxito de Karasevda no solo se debe a su trama adictiva y a sus excelentes actuaciones, sino también a su capacidad para conectar con el público a un nivel emocional profundo. La serie explora las emociones humanas más básicas como el amor, el odio, la alegría, la tristeza y el miedo. Los personajes son complejos y realistas, y sus luchas y sufrimientos son fácilmente identificables por el espectador. Pero ahora, llegamos al plato fuerte del vídeo, al bombazo que todos estaban esperando. Vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin, los protagonistas de ***Senkal-Cap****. Esta comedia romántica narra la historia de Eda, una joven florista que por un error, se ve obligada a fingir ser la prometida de Serkan, un exitoso arquitecto. ¿Por qué esta serie está aquí y por qué el título del vídeo hace referencia a ellos? Bueno, la serie en sí no tiene un momento inimaginable en el sentido de un giro de trama súper inesperado. La magia de Senkal-Cap reside en la química innegable entre Hande y Kerem. Su romance en la pantalla era tan real, tan palpable, que pronto se trasladó a la vida real. Y ahí es donde entra lo inimaginable. Para muchos era impensable que esta pareja, que nos hacía suspirar cada semana en la serie, no estuviera junta para siempre. Su relación parecía perfecta, una historia de amor de cuento de hadas. Pero como todos sabemos, las historias de amor en la vida real no siempre tienen un final feliz. Después de un tiempo juntos, Hande y Kerem rompieron, dejando a sus fans devastados. Aquí entra la frase "en la misma tierra". A pesar de su ruptura, Hande y Kerem siguen siendo figuras públicas, siguen trabajando en el mundo del espectáculo turco y siguen viviendo en la misma tierra. Esto significa que inevitablemente sus caminos se cruzarán, ya sea en eventos públicos, proyectos profesionales o quién sabe, quizás hasta en el futuro. Lo inimaginable no es que hayan roto porque al final las relaciones terminan. Lo inimaginable, lo que muchos fans aún no pueden aceptar, es que dos personas que parecían tan enamoradas ya no estén juntas. La esperanza para muchos es que algún día se reconcilien y retomen su historia de amor. Pero por ahora, solo podemos especular y seguir disfrutando de su trabajo por separado. Un dato curioso es que Senkal-Cap se vendió a más de 80 países, lo que la convierte en una de las series turcas más exitosas a nivel internacional. El carisma de Hande y Kerem fue clave para el éxito de la serie, y su romance fuera de la pantalla no hizo más que aumentar su popularidad. Detallemos más este culebrón mediático. La ruptura de Hande Erçel y Kerem Bürsin fue un terremoto en el mundo de las telenovelas turcas. Su romance, que comenzó en los sets de grabación de Senkal-Cap, cautivó a millones de personas en todo el mundo. Su química en la pantalla era innegable, y su amor fuera de ella parecía ser la confirmación de un cuento de hadas. Los fans los idealizaban, los convertían en un modelo a seguir y soñaban con un futuro feliz para ellos. Sin embargo, la realidad a veces es diferente a la ficción. Después de un tiempo juntos, Hande y Kerem anunciaron su separación, dejando a sus fans devastados. Las razones de la ruptura nunca se hicieron públicas, pero se especuló sobre diferencias irreconciliables, presión mediática y agendas profesionales incompatibles. Lo que hace que esta ruptura sea aún más dolorosa es el hecho de que Hande y Kerem siguen siendo figuras públicas en Turquía. Sus caminos se cruzan inevitablemente en eventos públicos, proyectos profesionales y entrevistas. La prensa del corazón sigue de cerca sus vidas, buscando cualquier señal de reconciliación o de nuevos romances.
La frase "en la misma tierra" adquiere un significado especial en este contexto. Hande y Kerem siguen viviendo en Estambul, siguen trabajando en la misma industria y siguen siendo amigos de personas en común. Esto significa que a pesar de su ruptura, siguen siendo parte del mismo círculo social y que sus caminos se seguirán cruzando. La esperanza de una reconciliación sigue viva en el corazón de muchos fans. A pesar del tiempo transcurrido, siguen creyendo que Hande y Kerem están destinados a estar juntos y que algún día volverán a enamorarse. Sin embargo, solo el tiempo dirá si esta esperanza se hará realidad o si su historia de amor ha llegado a su fin. Mientras tanto, Hande y Kerem siguen enfocados en sus carreras profesionales. Hande ha protagonizado varias series exitosas y se ha convertido en una de las actrices más populares de Turquía. Kerem también ha participado en proyectos interesantes y ha demostrado su talento como actor y productor. A pesar de su ruptura, Hande y Kerem siguen siendo respetuosos el uno con el otro. Han evitado hablar públicamente sobre su relación y han mantenido una actitud discreta y profesional. Esto demuestra su madurez y su respeto mutuo. En fin, hemos recorrido varios ejemplos de momentos inimaginables en las series turcas, desde giros de trama inesperados hasta romances que nos dejaron con el corazón roto. Espero que hayan disfrutado este recorrido por el mundo del drama turco y que hayan encontrado alguna serie nueva para agregar a su lista de pendientes. Gracias por llegar hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de los chismes y análisis que les he traído hoy. Me encanta compartir mi pasión por las series turcas con ustedes. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Cuál es su serie turca favorita? ¿Cuál fue el momento más inimaginable que han visto en una serie? Dejen sus comentarios abajo y cuéntenme todo. Me encanta leerlos. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos amantes de las telenovelas turcas y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, análisis y dramas turcos. Adiós.